Hola, bienvenida a Proyecto Cristocéntricas, soy Sandra Barrera. Antes de comenzar nuestro episodio de hoy, déjame un me gusta, suscríbete al canal y califica el podcast en Spotify o en Apple Podcast. Y ahora sí, ponte los audífonos, toma tu Biblia, tu café y comencemos. Hola queridas hermanas y amigas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Proyecto Cristocéntricas. Hoy continuaremos nuestra serie sobre el sufrimiento y quiero responder una pregunta muy importante hoy. ¿Qué propósito tiene Dios al permitir que sus hijas sufran? Y para eso primero tenemos que definir el sufrimiento. El sufrimiento son infortunios o circunstancias dolorosas que forman parte del plan sabio y soberano de Dios para nuestra vida. No son accidentes ni eventos sueltos. La Biblia afirma que Dios tiene en su mano nuestro aliento y todos nuestros caminos, y que Él hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Daniel 5:23 en su última parte dice lo siguiente: Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Y Efesios 1:11 dice: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El sufrimiento es entonces todo aquello que nos duele. Es tener lo que no queremos y es anhelar lo que no tenemos. No existe vida en este mundo sin dificultades. Incluso quienes parecen vivir normalmente enfrentan situaciones que producen dolor y quebranto. El sufrimiento entró en el mundo por el pecado y desde entonces Dios ordenó con justicia y sabiduría que haya adversidades en la experiencia humana como consecuencia de la caída de Adán y Eva. Es contrario a nuestros deseos, pero siempre está bajo el control soberano de Dios. Dios entonces puede permitir dolor en distintas áreas de nuestra vida, en la salud física o emocional, en la vida espiritual, viviendo, por ejemplo, decepciones, divisiones en la iglesia, en la reputación, sufriendo menosprecio, difamaciones, rechazo, en el trabajo y en las finanzas, en las relaciones, pérdida de seres queridos, conflictos familiares, o en planes que se frustran porque Dios cierra puertas o cambia nuestros rumbos. Todo esto sucede bajo su soberanía y nunca fuera de su control. Teniendo esto en mente, volvamos entonces a la pregunta: ¿qué propósito tiene Dios al permitir que sus hijas suframos? Lo que mencionaré aplica a mujeres que ya han puesto su fe en Jesucristo. Fuera de Cristo, el sufrimiento no se interpreta de la misma manera. Uno de los propósitos de Dios con el sufrimiento es probar la autenticidad de nuestra fe. El sufrimiento no solo purifica, sino que también expone lo que realmente hay en nuestros corazones. En Job, por ejemplo, vemos cómo Dios presenta a su siervo como un hombre íntegro, temeroso de él y apartado del mal. En Job capítulo 1, versículos del 8 al 12. Cuando Job pierde prácticamente todo, él responde: El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa respuesta muestra una fe genuina de alguien que ama a Dios por quien es Él, no solo por lo que le da. Un contraste de esa historia es el joven rico de Marcos 10. Se acerca a Jesús con devoción, pero cuando el Señor le pide que venda todo y le siga, él se va triste porque era dueño de muchos bienes. Esto lo puedes leer en Marcos 10, 21-22. Su amor verdadero estaba en las riquezas. Dios, en su sabiduría, usa la dificultad para separar la fe viva de la fe meramente externa, para separar el trigo de la cizaña. Es por eso que en 1 de Pedro capítulo 1 se nos dice que las diversas pruebas sirven para que la fe, más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. En segundo lugar, Dios permite el sufrimiento para formarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice que fuimos predestinadas para ser hechas conformes a la imagen del Hijo. Y el propósito supremo de Dios no es nuestra comodidad, es nuestra santidad. Y el Hijo al que debemos parecernos fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús vivió en pobreza. Jesús fue perseguido desde la infancia. Fue rechazado por los suyos.
Jesús lloró ante el dolor humano y sufrió traición, sufrió abandono, azotes y muerte cruel en la cruz. La Escritura enseña que nos ha sido concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. El proceso de santificación del cristiano implica morir al orgullo, morir a la autosuficiencia y derribar los ídolos de su corazón. Y eso duele, pero es un dolor que produce fruto. Así que el fuego de la dificultad no es para destruirnos, sino que es para purificarnos y moldearnos a la semejanza de Cristo. En tercer lugar, Dios usa el sufrimiento para mostrarnos la suficiencia de su gracia. En la vida cristiana hay una paradoja. Mientras el mundo considera el sufrimiento como pérdida, como algo malo, el creyente puede verlo como un camino de ganancia espiritual. Claramente el dolor en sí no es algo bueno, pero Dios lo transforma en un medio para mostrarnos cuán rica y suficiente es su gracia. Pablo, por ejemplo, habló de un aguijón en la carne, por el que le rogó al Señor 3 veces, pidiendo ser liberado. Y la respuesta que recibió fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó el aguijón, sino que le dio algo mejor. Le dio la conciencia de que su gracia era suficiente en medio del dolor. La gracia no es solo un favor impersonal, es la persona de Cristo actuando a nuestro favor, a favor de nuestras necesidades más profundas. Dios no nos garantiza que nos explicará cada sufrimiento, pero sí nos promete su presencia. Cuando Él dice: bástate mi gracia, nos está diciendo: yo soy todo lo que tú necesitas, incluso cuando no tengas nada más. En cuarto lugar, Dios usa el sufrimiento para librarnos de nuestras falsas esperanzas, para hacernos libres de nuestros ídolos. El dolor funciona como una medicina amarga que expone en qué o en quién hemos puesto realmente nuestra confianza. Muchas veces descubrimos que habíamos depositado nuestra seguridad en cosas buenas pero inestables. Una familia armoniosa, estabilidad financiera, un buen matrimonio, salud, reconocimiento, buenos hijos, logros materiales. Todo eso puede temblar de un momento a otro, se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Hebreos 12:27 habla de un sacudimiento que tiene como propósito que permanezcan las cosas inconmovibles. Se podría decir entonces que el sufrimiento es ese terremoto que Dios permite para derribar lo que puede ser movido y para dejar en pie lo que es eterno. Cristo mismo como nuestra única roca y esperanza verdadera. En quinto lugar, Dios permite el sufrimiento para convencernos de pecado, para corregirnos y para llevarnos al arrepentimiento y a la obediencia. En la vida del creyente, el sufrimiento no es necesariamente una señal de rechazo de Dios. Muchas veces es una expresión de su amor paternal. Hebreos 12, del 5 al 11 nos recuerda que el Señor disciplina a quienes ama y que azota a todo el que recibe como hijo. Si Dios no nos disciplina de alguna manera, entonces quiere decir que no somos hijas legítimas. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina parece ser motivo de gozo en el presente, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. La disciplina divina no es castigo retributivo como el de un juez que condena, sino que es una corrección restauradora como la de un padre que busca la madurez de su hijo. A través de la adversidad, Dios trae a la memoria pecados olvidados, minimizados, y despierta nuestra conciencia, coloca barreras que nos impiden caer en males mayores. Entonces el sufrimiento se vuelve en un medio de gracia que nos llama a arrepentirnos y que nos guía de regreso a la obediencia. En sexto lugar, Dios utiliza el sufrimiento para revelar su gloria. La Escritura muestra que de manera particular, la gloria de Dios resplandece en contextos de dolor y debilidad. Cuando un creyente sufre pero se aferra a Cristo y se somete a su voluntad, el poder de Dios se ve con más claridad. Segunda de Corintios 12:9 nos enseña que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad, como ya lo leí. Y Filipenses 1:21 nos muestra cómo Pablo decía que para él vivir en Cristo y morir es ganancia.
Luego, más adelante en el versículo 29, dijo que también el Señor nos había concedido sufrir con Él. Sufrir por Cristo o en comunión con Cristo no es accidente, es una concesión soberana para su gloria. En Juan 9, cuando le preguntan a Jesús por qué un hombre nació ciego, Él responde que no fue por un pecado, sino para que las obras de Dios se hicieran manifiestas en Él. En Juan 11, versículo 4, cuando Jesús se refirió a la enfermedad de Lázaro, dijo que esa enfermedad era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por medio de ella. Y en la cruz vemos la máxima revelación de la gloria de Dios en el sufrimiento. El Hijo perfecto, quebrantado, desamparado, para que pecadores culpables fuéramos reconciliados con Dios. Amigas y hermanas, al llegar al final de este episodio es importante hacer una distinción. Si tú que me estás escuchando no has sido salvada por Cristo, si no has venido a Él en arrepentimiento y fe, ninguno de estos propósitos tiene sentido en tu vida. Fuera de Cristo, el sufrimiento solo hiere, endurece y destruye. Es en Él y solo en Él donde el sufrimiento recibe un nuevo significado. Si estás sufriendo, corre a Cristo, confiesa tu pecado a Él. Si el dolor te ha alejado del Señor, hoy es el día para arrepentirte. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado, y que Jesús no echa fuera a quien viene a Él. Cuando pensamos en estos propósitos del sufrimiento en la vida del creyente, no hablamos de principios fríos, sino del fruto de una realidad gloriosa. Dios nos ha unido con Cristo. En la cruz contemplamos el sufrimiento supremo. El santo y perfecto Hijo de Dios, castigado en nuestro lugar, herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Él sufrió como nuestro sustituto, para que ahora, unidas a Él por fe, nuestro sufrimiento sea redimido. Ya no es castigo, es un instrumento de amor. Es formación, es enseñanza. Es la antesala de la gloria. En nuestras lágrimas, Cristo está presente. En nuestras debilidades, su poder se perfecciona. En nuestras pérdidas, Él se convierte en nuestro tesoro firme y eterno. El Evangelio es el lente con el que interpretamos el dolor. No negamos la crudeza del sufrimiento, pero sabemos que en Cristo ninguna aflicción es en vano. Querida hermana, si estás atravesando un valle oscuro, no necesitas entenderlo todo, pero sí necesitas recordar que Cristo ya descendió a lo más profundo del valle. Él no solo comprende tu sufrimiento, Él le dio un propósito eterno a Él. Y un día Él limpiará toda lágrima de tus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Hasta entonces, vivamos el Evangelio, confiemos en Cristo, dependamos de su gracia, glorifiquémosle aún en medio del dolor y el sufrimiento. Nuestra esperanza no está en evitar el dolor, sino en aquel que lo venció, en Jesucristo nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestra roca inconmovible. Te espero en el próximo episodio de esta serie sobre el sufrimiento. Si esto que escuchaste hoy fue de bendición para ti, por favor compártelo con tus amigas y con tus familiares.